Testamento, hermanos. ¿Cómo ser fiel a Dios en un mundo infiel? La pregunta que vamos a tratar de responder en estos domingos. Ahora, el libro de Santiago nos habla sobre la fe. Es prácticamente el libro por excelencia en el cual encontramos principios básicos sobre la vida de fe. Sin embargo, la fe presentada por Santiago y por prácticamente todos los autores, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, la fe se compone de dos partes. La fe se compone de confianza en primer lugar y también se compone de fidelidad. Es decir, cuando yo digo que tengo fe en Dios, estoy hablando de que confío en Él, de que Él tiene el poder para hacer todo, para escucharme. Si en algún momento pido algo, Él tiene el poder para contestarme con un sí. Pero también por otro lado, la fidelidad me ayuda a permanecer aferrado a Él, a pesar de que Él diga que me dé una respuesta de un no. Entonces, el mejor ejemplo que tenemos sobre la verdadera fe es la que encontramos en el Antiguo Testamento, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. ¿Qué es lo que sucede? Estos tres jóvenes ocupaban cargos muy importantes en el imperio babilónico y de pronto el rey Nabucodonosor eleva una estatua, construye una estatua y ordena que todas las personas al son de las trompetas se inclinen ante su estatua. Entonces reúne a todo el pueblo, entre ellos los tres amigos, y de pronto suenan las trompetas. Estos tres amigos son los únicos de todo el pueblo, entre babilónicos y judíos, que permanecen en pie. El edicto era que aquel que no lo haga iba a ser echado a un lago de fuego, a un horno de fuego. Entonces se le avisa al rey que tres de sus hombres importantes habían desobedecido la normativa. Se lo llevan a los tres frente a Nabucodonosor y Nabucodonosor les lanza un ultimátum, una amenaza. Y les dice: si al son de las trompetas ustedes no se postran ante mi estatua, no habrá Dios bajo el cielo ni encima de los cielos que les salve de mi mano y de mi horno. Entonces los jóvenes le dicen a Nabucodonosor: sepa, oh rey, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu mano y de tu horno. La confianza. Ellos confían de que Dios tiene el poder. Pero luego continúa la oración y dicen ellos: pero si aún nuestro Dios decide dejarnos perecer en el horno, la fidelidad a Dios, con todo esto nosotros no nos postraremos ante tu estatua. Y conocemos el resultado, ¿no?, de este voto de fe de estos tres jóvenes. Entonces, hermanos, esa es la verdadera fe. No la fe que hoy en día nos pinta la sociedad y la iglesia contemporánea, de que si yo oro, entonces voy a recibir, si he orado con fe, voy a recibir lo que yo le he pedido al Señor. Eso no es fe, hermano, es la mitad de la fe. ¿Qué pasa si Dios me dice un no? ¿Qué pasa si yo oro por sanidad de un familiar y de pronto mi familiar fallece? ¿No tuve fe? La salida hoy en día es que no has tenido fe tú o no tuvo fe la persona por la que oraste. Hermanos, nos olvidamos que están los propósitos de Dios y Santiago va a tratar de escribir para mostrarnos y desafiarnos a tener la verdadera fe como hijos de Dios. Entonces, conozcamos un poco acerca del libro de Santiago. Santiago forma parte de lo que se conoce como epístolas generales. Se conoce también como epístolas universales o como epístolas católicas. Ahora, ¿por qué epístolas generales, universales o católicas? La palabra católico nace en el primer siglo propiamente para describir lo que era la universalidad, es decir, hablar de algo internacional como hoy en día conocemos. Eso significa la palabra católico, ¿no? Universal. Entonces, cuando decimos que Santiago forma parte de estas epístolas, que comienzan desde el libro de Hebreos hasta el libro de Judas, estamos hablando que, a diferencia de las cartas de Pablo, por ejemplo, que son destinadas o escritas para una iglesia en específico, para una persona en específico, las cartas generales, entre ellas Santiago, son escritas para una audiencia más amplia, más general, es decir, para cualquier iglesia en cualquier lugar. Entonces, dicho esto, la carta de Santiago, que forma parte de esta sección, nos plantea una temática muy interesante. Santiago es comparado con el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, en el sentido de que es la carta más práctica en todo el Nuevo Testamento.
Las cartas paulinas, Hebreos y las demás cartas que encontramos en el Nuevo Testamento tienen contenido más teológico, más doctrinal, más de enseñanza. Santiago es más práctico, se asemeja mucho a los proverbios porque toma el tema central de lo que es la sabiduría y la fidelidad a Dios en medio de todo lo que se está atravesando en la vida. Entonces podemos decir que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento. En cuanto a su contenido, hay muy poca enseñanza doctrinal. Su propósito principal es dar énfasis al aspecto práctico de la vida cristiana. Entonces encontramos las epístolas paulinas y los demás libros del Nuevo Testamento que nos tratan de enseñar cómo es la vida cristiana. Santiago nos desafía para que nosotros podamos replicar la vida cristiana a través de nuestras acciones. Para Santiago, la fe que no produce santidad de vida es una fe muerta. Entonces Santiago va a colocar un dilema aquí porque si tú dices tener fe, pero tu fe no se evidencia en lo que vives, en lo que hablas y en todo lo que estás haciendo en tu día a día, entonces debes dudar de tu propia fe. Ese es el tema central de Santiago. ¿Cuáles son los autores o los posibles autores de este libro tan maravilloso que pocas veces lo estudiamos, ¿no? Son tres posibles autores. En todo el Nuevo Testamento encontramos tres personajes con el nombre Santiago o Jacobo, que es el otro nombre que se le da. Tenemos a Santiago, el hijo de Alfeo, tenemos a Santiago, el hermano de Juan, y tenemos a Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Tres personajes posibles. Ahora bien, Santiago se habla o se cree que fue escrita más o menos entre los años 43 al 45 después de Cristo. Estamos hablando de antes de todas las cartas que tenemos de Pablo. Pablo escribe su primer carta a Gálatas más o menos en el año 49-50. Los evangelios que están al principio de nuestro Nuevo Testamento se escriben después del año 60. Eso quiere decir que nos encontramos frente al primer escrito del Nuevo Testamento. Entonces, al ser el primer escrito del Nuevo Testamento, es un poco más impersonal el libro, ¿no? Parece que si bien el autor conoce a su audiencia, no hay saludos, no hay algunos detalles propiamente de a quién está dirigida la carta. Entonces lo que sabemos es que fue dirigida para cristianos judíos que debido a las persecuciones que se fueron enfrentando, para poder entender un poco el trasfondo, hubieron dos persecuciones grandes durante estas primeras 5 décadas. Recordemos la persecución por Saulo en el capítulo 8 del libro de Hechos, y luego hay una persecución más política y religiosa por parte de Herodes Agripa. Herodes hace perseguir y dice que en consecuencia hasta los apóstoles tienen que escapar. Entonces, al parecer Santiago es escrito durante este periodo. ¿Qué nos muestra esto? La iglesia a la que escribe Santiago, por lo que menciona el versículo 1, son hermanos que vivían en Jerusalén, pero por causa de estas persecuciones tuvieron que emigrar, tuvieron que salir a otra parte del imperio. Santiago se queda con la preocupación, él como pastor de la iglesia, ¿qué está pasando con mis hermanos? Se entera que muchos judíos se ven tentados a volver nuevamente a practicar algunas cosas del rito de la ley. Por otro lado, se ven tentados a dejar de lado lo que son las obras por miedo de que se evidencie que ellos son cristianos, más o menos pasar por anonimato. Entonces Santiago desafía en esto a poder evidenciar con nuestra fe, con nuestras obras, lo que nosotros creemos. ¿Quién es el posible autor entonces? De los tres personajes, podemos descartar primeramente al hijo de Alfeo, porque el hijo de Alfeo poco se conoce de él dentro del Nuevo Testamento. Es un personaje del cual no se habla, solamente se lo menciona entre los 12 apóstoles. En cuanto al hermano de Juan, tenemos uno de los hijos de Zebedeo, que él muere durante una de las persecuciones, la persecución de Herodes Agripa. Entonces queda descartado por la fecha. Y el que es posiblemente el escritor de esta carta es el hermano o el medio hermano del Señor Jesucristo. Aquel que, si recordamos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, estuvo entre el grupo de hermanos que no creían en Jesús y que lo daban por loco.
Entonces, ¿qué sabemos sobre Santiago, el medio hermano de Jesús? Era una persona tan contempladora de la ley, valoraba tanto la ley, pero no en su sentido ceremonial, como lo hacían muchos judíos, sino más en el aspecto moral. Entonces, para Santiago la ley era algo que debía aplicarse. Entonces, mi santidad delante de Dios, mi justicia delante de Dios se evidenciaba en mis acciones. Algo que cuadra muy bien con el propósito de la epístola. Por otro lado, se le dio el sobrenombre de justo precisamente porque era una persona intachable en cuanto a aplicar lo que la ley decía. Otro apodo que le dieron a Santiago fue Santiago Rodillas de Camello, debido a unas callosidades, unas deformaciones que se formaron en sus rodillas, porque dicen que pasaba mucho tiempo orando. Entonces era una persona de mucha oración, y por eso el sobrenombre de Rodillas de Camello. Entonces tenemos a Santiago como el autor de la carta, el hermano del Señor Jesús, un personaje que contempla la ley desde el aspecto moral y práctico, escrita más o menos en el año 43 al 45 después de Cristo. ¿Cuáles son los propósitos al escribir esta carta? Tenemos tres propósitos principales. Primero, para consolar a los judíos cristianos que estaban pasando por pruebas severas. Debido a la persecución, hermanos, aquellos que no son de este lugar, por ejemplo, de Cochabamba, saben lo que cuesta venir de un lugar, ya sea del oriente o de otra parte del occidente, dejar todo lo que uno tenía y venir aquí y hacer una nueva vida, ¿verdad? O si ustedes tienen su casa ahora, trasladarse a Santa Cruz, trasladarse al Beni, a La Paz, dejando acá sus cosas. Entonces es empezar de nuevo. Eso fue lo difícil que estaban atravesando los hermanos y Santiago escribe para consolarles. Segundo, escribe para corregir desórdenes en sus asambleas. Es decir, los hermanos, al momento de pasar durante el tiempo del culto, había muchos desórdenes. Los más graves que se estaban presentando eran precisamente que había discriminación a las personas pobres y había un mejor trato, un trato exasperante, un trato sobremanera para los ricos. Entonces Santiago trata de escribir para corregir estas situaciones. En tercer lugar, escribe para combatir la tendencia de separar la fe de las obras, lo que él considera ser infiel. Entonces, para Santiago, hermanos, si tú que dices tener fe, no tienes obras, no haces obras, buenas obras, entonces, dice Santiago, eres un infiel delante de Dios. Bien, el tema de hoy, el tema que vamos a tratar en esta mañana, tiene que ver con los versículos 1 al versículo 21 del primer capítulo. Y el tema de esta mañana, hermanos, es fieles a Dios en medio de las tentaciones. Santiago nos va a plantear algunos principios de cómo podemos manifestar nuestra fidelidad a Dios. Y la imagen que tenemos allí, que es un poco quizás escalofriante, nos muestra la idea que como cristianos tenemos nosotros de las tentaciones. Generalmente, hermanos, pensamos como seres humanos, al igual que la iglesia en la que escribe Santiago, que el peor enemigo del cristiano es el diablo, ¿verdad? De todo le echamos la culpa al pobre diablo. ¿Ya? Pasa algo, he sido infiel, la culpa es del diablo. Cometemos fornicación los jóvenes, es que estamos en la carne, la culpa es del diablo. Santiago va a tratar de responder y decirnos, no toda la culpa es del diablo, el diablo no tiene toda la culpa. Entonces, ¿cómo puedo ser fiel a Dios cuando vivo en una sociedad que me plantea múltiples tentaciones a lo largo de la vida? ¿Es posible ser fiel a Dios? Podemos decir, claro, la iglesia primitiva fue fiel porque no habían tantas tentaciones como hoy. Hoy prendo el televisor y de pronto, hasta para anunciarme una hamburguesa, sale alguien sin ropa, ¿verdad? Entonces, había situaciones similares en la época de Santiago, es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. Quiero hablarles acerca de Juan. Resulta que Juan es un joven que trabaja en un lugar donde llegan encomiendas todo el tiempo. Él era un cargador,
trabajaba ya 5 años en esta empresa y lo difícil era poder ascender. Entonces ya iban 5 años y él seguía ganando el mismo sueldo. Entonces la empresa requería que Juan cargara cierta cantidad de cajas durante el día. Y no podía irse hasta su casa hasta haber cumplido el número mínimo de las cajas. Entonces, ¿qué pasa? Un día se le llama a Juan y se le quiere obligar a que el día domingo él vaya a trabajar. Juan era cristiano, asistía con su mamá, que ya era anciana, a la iglesia los domingos. Entonces llega la carta anunciando que Juan tiene que empezar a trabajar los domingos, y entonces Juan presenta una carta diciendo que él no puede trabajar los domingos porque él asiste a la iglesia el día domingo. Entonces llega una citación del jefe, lo sienta a Juan al frente y le dice: Juan, si tú quieres mantener tu trabajo, tú vas a tener que venir a trabajar este domingo. Juan responde y le dice: lo siento, jefe, pero yo voy, el día domingo está consagrado para Dios, es el día en el que yo busco a Dios y acompaño a mi mamá hasta el templo. Y lo siento, así yo sea el único sostén de mi familia, de mi mamá, que ella es anciana, yo no estoy dispuesto a fallarle a Dios. Mi fidelidad primero está con Dios antes que con la empresa. Como es de esperar, no pasó lo que a veces pasa en los cuentos, ¿no?, de hadas. Todo fue feliz. Sin embargo, el jefe lo que hizo fue despedir a Juan. Se le dio su carta de despido, Juan perdió su trabajo, pasaron días sin trabajo de Juan, se le dio su indemnización, todo lo que requería según la ley. Y de pronto un día, un banco está necesitando a alguien para cajero. El jefe de Juan sabía que Juan había cursado la universidad y tenía conocimiento sobre administración. Entonces, cuando están charlando el dueño del banco con el ex jefe de Juan, y le dice: ¿no conoces a una persona de mucha confianza para que pueda ocupar el cargo de cajero? Y el jefe le dice: bueno, creo que tú conoces a Juan. Pero un momento, le dice el del banco, ¿acaso Juan no fue al joven que tú despediste? Y le dice: sí, es el joven al que despedí. Pero ¿sabes qué? Algo que valoro de Juan y que lo hace apto para ese cargo de confianza que tú estás buscando, es que es alguien fiel. Y si no estuvo dispuesto a doblegar su fe por sus principios, va a ser un excelente cajero. Y puedes confiar en él de que su conciencia no le permitirá hacer fraude, engañar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí en este principio? La fidelidad es algo que nos lleva a tener un compromiso firme con alguien, en el caso nuestro con Dios. Nos lleva a poner cosas por debajo de Dios, todo lo que es nuestra vida debajo de Dios, y la fidelidad es recompensada. Vamos a enfrentar dificultades como la audiencia de Santiago, pero en el final de nuestra historia vamos a ver las recompensas. Entrando entonces a lo que es el capítulo 1, vamos a estudiar el libro de Santiago, sobre todo este primer capítulo, como se estudia los proverbios. Generalmente cuando hemos estudiado las cartas paulinas, vemos, ¿no?, en orden correlativa los versículos. Sin embargo, encontramos una figura literaria en este primer capítulo de Santiago, donde se comienza desde el principio al final, o a veces al centro, y se termina en un punto central. Y es el caso de estos versículos. Esta figura se llama quiasmo, ¿no? Y encontramos similitudes entre algunos versículos, y para entender el total de estos puntos, debemos unir esos puntos. ¿Cuál es el primer punto que encontramos? Versículos 1 al 4 y versículo 12. ¿Qué me dice los primeros 4 versículos? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué encontramos en estos versículos, hermanos? Primero, vamos a encontrar dos puntos importantes. En primer lugar, el propósito de las tentaciones. ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Esa es quizá la gran pregunta, ¿verdad? Cuando leemos el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateo, líbranos del mal, no permita que caigamos en tentación o no nos pongas en tentación, como dice nuestra Reina Valera. Entonces nos muestra que Dios permite que seamos tentados. Entonces, cuando somos tentados, hay un fin. Satanás trae las tentaciones para que caigamos. La prueba viene para que nosotros podamos resistir y escalar en nuestro nivel de fe. Entonces, Santiago en estos primeros 4 versículos me presenta el propósito de las tentaciones, la cual es perfeccionar el carácter del cristiano. Hermanos, Dios quiere que sus hijos tengan un carácter perfecto, un carácter similar al de Cristo. ¿Qué encontramos? Encontramos la idea de esta flechita, ¿no? Que tenemos una meta que debemos alcanzar, tal como vemos en la pantalla, y el proceso de todo esto, para poder tener un buen carácter o ser perfectos a la estatura y la plenitud de Cristo, necesitamos pruebas. Y Santiago nos dice, necesitamos pruebas porque la prueba produce paciencia o perseverancia, que es la palabra original. Entonces, lo que nos dice Santiago es, Dios te prueba, Dios permite que seas probado, Dios permite que vengan tentaciones a tu vida. ¿Para qué? Para que salgas de tu comodidad, salgas de ese status quo en el cual como seres humanos nos acostumbramos y vayamos a escalar una gradita más de la fe. Entonces, vamos a caer muchas veces. Hermanos, la idea es que cuando caemos, no nos quedemos allí. Y Santiago desafía y dice, la fe puesta a prueba produce paciencia, perseverancia. Hermanos, la vida cristiana es golpe tras golpe. Santiago está recalcando esto y por eso inicia, después de saludar de manera corta a su destinatario en el versículo 1, el versículo 2 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo. Ahora, Santiago nos está llamando a ser masoquistas. Santiago escribe en un trasfondo donde los sofistas, que eran un grupo filosófico de la época, seguidores de muchos de los filósofos del cuarto siglo antes de Cristo, comienzan a hablar y a decir que debemos más bien alegrarnos cuando estamos en problemas. Entonces la idea es que por medio del sufrimiento nosotros vamos a liberar nuestro espíritu de un cuerpo que es malo. Sin embargo, Santiago toma la misma idea, pero lo direcciona en otro sentido. Y Santiago nos dice, cuando seas probado, cuando pases dificultades, cuando estés sufriendo, gózate, pero no te goces en el sufrimiento. Gózate en la meta del sufrimiento. Es decir, tenemos un dicho popular, ¿no?, que más o menos nos enfoca a este punto. Lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿verdad? Es más o menos la idea de Santiago. Dios permite las tentaciones, permite que algunas veces caigamos para que nos levantemos y seamos más perfectos, más similares a Cristo. Entonces, esta escalada que plantea Santiago, por eso termina diciendo, pero tenga, versículo 4, la paciencia o la perseverancia, su obra completa. Es decir, hermano, de nada sirve vivir la vida cristiana sin problemas, de nada sirve vivir la vida cristiana, caer, lastimarnos, fallarle a Dios y quedarnos allí. La idea de Santiago es, levántate si has caído. Ese es el desafío que lanza Santiago. Y el versículo 12 nos muestra un segundo propósito. ¿Cuál es este propósito? Nos dice, bienaventurado o feliz, muy feliz el hombre, la persona que soportando, venciendo la prueba, la tentación, recibirá la corona de la vida. Ahora, hermanos, esto no es algo literal, no es que cuando estemos con el Señor nos va a dar una corona, como a veces pensamos, ¿no?, y joyitas allí. No, la idea de esta corona de la vida precisamente es encontrar el sentido y el propósito de por qué estamos viviendo.
La idea de Santiago es que si tú soportas la tentación, tú vences, a pesar de que hayas caído, te levantas para continuar, entonces encontrarás el verdadero sentido y propósito de tu vida aquí en la tierra, y un día cuando estés con el Señor te dará tu recompensa. Estamos hablando de que vamos a atravesar aquí en la tierra muchas veces injusticias, muchas veces vamos a enfrentar críticas, pero un día nuestro Señor nos va a dar aquello que todo el mundo busca en vida, el reconocimiento. Pero qué maravilloso va a ser cuando estemos con el Señor y nos dé ese reconocimiento que va a ser como corona de vida para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Por qué vale la pena ser fiel al Señor? En primer lugar, porque las tentaciones nos perfeccionan. En segundo lugar, porque la tentación es un pasaje para las recompensas en el Señor. En segundo lugar, ¿cuál es el secreto para vencer las tentaciones y permanecer fieles al Señor? Versos 5 al 8 y versos 19 al 21. Versículos 5 al 8 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dos cosas que encontramos aquí como secreto, hermanos, para vencer la tentación. Primero, ejercitar la sabiduría. Hermanos, el ser humano vive en una época, en este siglo XXI, llamada la época del conocimiento, o la era del conocimiento. Cuando vamos hasta antes del siglo XIV, hermanos, una idea, aún teológica, duraba siglos. El caso de Tomás de Aquino es el caso de Agustín de Hipona. El pensamiento teológico prácticamente alrededor de entre 5 a 10 siglos reinó de cada uno de estos personajes. Pero ahora, ¿qué pasa? Un teólogo escribe algo al instante y hay un libro de otro teólogo respondiéndole y rebatiéndole. Entonces, hoy en día la ciencia ha avanzado a tal punto, ¿verdad?, de que cosas que antes creíamos que eran buenas, ahora nos dicen que son malas. Entonces, esa es la época del conocimiento. Hoy en día, hermanos, ya no es suficiente, ¿no?, como antes, cuando yo estaba en el colegio, recuerdo de mis abuelos, de mi abuela sobre todo, que me decía: termina tu colegio y entra a la universidad, porque ya hoy con ser bachiller ya no sirve en la vida, ya no es suficiente. Oye, hermano, ya ser licenciado en cualquier rama ya no es suficiente. Ya hay maestría, aún la maestría ya no es suficiente. Muchos dicen el doctorado ya no es suficiente y están hablando de un postdoctorado en muchas áreas. Entonces, ¿qué nos muestra esto? El ser humano está empecinado en alcanzar sabiduría, en ser más sabio cada vez. Entonces, ¿qué me muestra Santiago en estos versículos 5 al 8? Si tú quieres ser fiel a Dios, tienes que ser sabio. Ahora, ¿cómo puedo ser sabio? No estudiando solamente. Si no, me dice Santiago, aquel que se da cuenta que le falta sabiduría. Estamos hablando de la palabra Sofía, la cual era una palabra que los filósofos desde el siglo IV antes del Señor Jesús siempre buscaron. Hay un libro llamado el libro de Sofía que habla sobre el conocimiento, sobre la sabiduría. Entonces Santiago nos dice, el mundo busca la sabiduría, busca la Sofía, pero la Sofía está precisamente en la fuente, que esta fuente es Dios. ¿Qué es lo que debo hacer entonces como cristiano para poder saber cómo reaccionar ante las tentaciones? Pedir sabiduría a la fuente de la sabiduría, es decir, a Dios. En segundo lugar, Santiago me dice, pero si pides, pide con fe. Nuevamente me está hablando de confianza. Ahora toma la otra parte de la fe Santiago y me dice, si tú quieres sabiduría, pídela a Dios, pero confía de que Dios te la va a dar, que te va a hacer sabio.
Y luego termina estos versículos del 8 diciendo, pero no seas de doble ánimo. Es decir, ¿qué me está dando a entender este principio de no ser de doble ánimo? Es decir, termina lo que empiezas. Hermanos, muchas veces como seres humanos empezamos algo y no lo terminamos. Santiago me dice, si vas a empezar este camino de ser fiel a Dios, termínalo. Si lo empiezas, lo terminas. Si le pides a Dios, termina nuevamente ejerciendo la sabiduría para el beneficio de tu vida cristiana. Pero además de ejercitar la sabiduría, Santiago me dice que debo cultivar algunas cosas. Los versículos 19 al 21 me habla de 3 cosas que el cristiano debe cultivar para ser fiel. Primero, debe cultivar un dominio de la palabra y el temperamento. Cuando me dice sea tardo, o primero sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, me está hablando de principios básicos, hermanos. ¿Qué sucede? Pongámonos en el siguiente punto, ¿no? Gabriel, resulta que te enteras y alguien te cuenta que el hermano Johan ha hablado para ti. Te llega un rumor que Johan ha hablado para ti, ha divulgado algo, a ti no te cuenta si es verdad o es cierto. Si es cierto o es mentira. ¿Cuál es tu reacción humana? Molestarse, ¿verdad? Ahora, si tú decides ir a hablar con Johan, ¿vas a ir a escucharle o vas a ir a reclamarle? Exactamente, ¿no? Y aún como cristianos, ¿verdad? ¿O soy el único carnal que reacciona a veces así? Generalmente nuestra carne sale, ¿verdad? No hay allí el pastor o el diácono o el líder de la iglesia. Sale lo humano, ¿no? Se nos sale nuestro bárbaro, como decía alguien. Entonces vamos a reclamar. ¿Qué me dice Santiago? Necesitas dominar tu temperamento, necesitas dominar tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Gabriel? Ir donde el hermano Johan y decirle, hermano Johan, mira, ¿sabes qué? La verdad me he molestado, estaba molesto, porque tal persona me ha dicho esto de ti. Quiero que me expliques. Y una vez decimos eso, lo que me dice la palabra aquí en Santiago es callarme y escuchar al hermano Johan hasta que el hermano Johan hable todo lo que tiene que hablar y luego yo, si hay alguna duda, seguir platicando. Pero ¿qué hacemos? Va Gabriel donde Johan, le dice, ¿qué ha pasado Johan? ¿Por qué está hablando para mí? El hermano Johan dice, pero ¿sabes qué? Yo no he hablado. No, pero a mí me han dicho, y comienza la discusión, ¿verdad? Y se termina en una pelea. Santiago me dice que para ser sabio y vencer la tentación de caer en el pecado de la pelea, lo primero es escuchar y luego hablar. Y esto me muestra que soy sabio. El sabio en la Biblia, hermano, no es el que se las sabe todas. El sabio en la Biblia, en Proverbios y en Santiago, es aquel que tiene la respuesta correcta para cualquier situación, pero también es aquel que tiene la acción correcta. Hay momentos donde vamos a callar, hay momentos donde debemos hablar. Y Santiago me desafía a que domine mi palabra y mi temperamento. Hermanos, para Dios no hay eso de que no, yo soy colérico y así todos me tienen que soportar, ¿no? Es más, somos bien bíblicos, ¿no? Hay un versículo que dice, sobrelleven los unos la carga de los otros. Entonces, no importa, yo me estrello contigo y tienes que entenderme porque soy así. Hermano, el Espíritu Santo transforma los temperamentos. Esa es la obra del Espíritu Santo, del fruto. En segundo lugar, Santiago me dice que debo cultivar una pureza de conducta. Es decir, hermanos, debo dejar de ser tan malvado en mi manera de pensar, ¿no? De encontrar lo negativo a todo. Seamos más inocentes como niños. Y esto es bien difícil, hermano, aplicarlo en la vida. Porque generalmente, volvamos al ejemplo de Gabriel y Johan. Lo primero que se le va a pasar en la mente de Gabriel o de cualquiera de nosotros es, no, ya Johan se está pasando, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Es lo primero. Nunca se va a pasar por la mente, puede ser mentira. Puede ser que hayan malinterpretado lo que Johan ha dicho. ¿Verdad que casi nunca se nos pasa eso por la mente? Siempre a lo malo, ¿verdad? A lo feo. Entonces, seamos puros en nuestra conducta. Manifestemos una buena conducta. Y por eso la Biblia me dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos,
si vamos y hablamos con un asesino, vamos a ver que quitó la vida en un momento de ira ciega. ¿Qué nos diferencia al cristiano del incrédulo en ese sentido de la ira? Nada. Somos iguales, somos pecadores, perdonados, arrepentidos, pero pecadores finalmente. Entonces, nunca enfrentemos una situación con ira, con enojo. Y en tercer lugar, cultiva una actitud sensible hacia la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca reconocer que este libro que muchos consideran es palabra de Dios y necesita encontrar cabida en nuestra vida. Necesitamos creerle o por lo menos dudar de lo que dice en el buen sentido de la palabra, decir, puede que sea verdad. Muchas veces decimos, y hoy en día está de moda esto, aún en las iglesias, no, es que eso eran principios para épocas del primer siglo. Ahora ya es diferente. Ahora no, pues ya ahora, incluso cuando hablan para mí ya aparece en el Facebook y todos lo han visto. Entonces eso no se aplica, en esa época no había Facebook. Hermano, sigue siendo aplicable el principio. Cultivemos dominio de palabra y temperamento, pureza de conducta y actitud sensible hacia la palabra de Dios. Ese es el secreto para vencer la tentación, hermanos. Para vencer el momento cuando estamos siendo tentados para poder pelear, tentados para discutir, tentados para hacer algo que no sea correcto, tentados para una decisión como enfrentó Juan en la historia que les comentaba al principio. Me gano unos centavos más o mantengo mi trabajo y dejo de ir a la iglesia, dejo de asistir, dejo a Dios en segundo lugar, mi devocional por el fútbol o por el básquet o por el Facebook. Entonces allí soy sabio y venzo las tentaciones practicando estos principios. En tercer lugar, la fuente de las tentaciones. Para poder vencer algo necesitamos identificar el origen, ¿verdad? Porque imaginemos, ¿no? Me detectan cáncer, pero de pronto no saben dónde está el cáncer y me meten a un generador y me hacen una quimioterapia del cuerpo entero sin saber dónde está el cáncer. Hermano, más daño se va a hacer que ayudar. Entonces, si yo quiero vencer la tentación, debo determinar de dónde proviene, de dónde se origina. ¿Tiene la culpa el diablo? Santiago nos presenta tres enemigos en cristiano: el mundo, el diablo y yo mismo, mi carne. ¿Cuál de los tres es el peor? Es la pregunta. Versículos 9 al 11. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿De dónde vienen las tentaciones? Primero, Santiago no está en contra de los ricos. Santiago no es que se parcialice al lado de los pobres. Santiago nos dice, hay un peligro entre los dos extremos. Ser demasiado pobre, como dijo David, nos puede llevar a blasfemar contra Dios y a decir, Señor, te has olvidado de mí. Ser rico en extremo no es malo, pero es un peligro porque me puede llenar de soberbia. Sinceramente, hermanos, solo para pensar, ¿cuántos de nosotros en algún momento, cuando hemos tenido buen trabajo, hemos tenido buena cantidad de dinero o hemos generado ingresos, ¿a cuántos de nosotros se nos ha pasado por la mente, mi esfuerzo me ha costado, ¿no? El sudor de mi frente, todo esto es fruto de mi esfuerzo? Santiago, hermanos, está atacando esto porque los hermanos de la iglesia estaban haciendo eso.
Esto que tengo es por mí, es mi esfuerzo me ha valido, yo lo he ganado. Y por eso no querían compartir. Recordemos, estamos en el periodo de la iglesia primitiva, en Hechos, compartía sus bienes con los pobres, con los hermanos pobres. Alguien que es rico, hermanos, y que está enfocado solamente en generar dinero, nunca va a ayudar, porque es desperdiciar dinero. Entonces, Santiago me dice que la fuente de las tentaciones puede ser a veces nuestra condición económica o el enfoque que nosotros le hacemos. Santiago desafía aquí al pobre a encontrarse y a recordar que él ha sido exaltado por causa de Cristo. Hermanos, creo que muchos de nosotros, por más que trabajemos las horas que trabajemos, no vamos a salir de pobres. La mayoría de nosotros. Algunos quizás no con la bendición de Dios, con el propósito de Dios. Entonces, la pregunta, hermanos, es, y el problema que nos muestra Santiago, muchos que somos pobres a veces añoramos la riqueza, terminamos convirtiendo la riqueza, el dinero, en nuestro ídolo, en nuestro Dios, desplazamos a Dios de ese lugar, nos olvidamos de nuestra familia, de nuestros hijos, porque queremos generar dinero. Es triste a veces y paradójico que padres abandonan a sus hijos por querer darle un futuro mejor. Y los hijos terminan teniendo muchas lagunas, muchos problemas, porque le faltó su papá, su mamá. No es malo trabajar, hermanos. Lo malo es ser trabajólico, como alguien decía. Es decir, vivir para el trabajo solamente, en ese afán de querer generar más y más. Santiago nos dice, date por satisfecho, porque aún siendo pobre, Cristo te ama. No está hablando de que seamos perezosos, ¿no? Trabajemos, pero no nos desvivamos por el trabajo. En segundo lugar, el rico le recuerda a Santiago que debe ser humillado por causa de Cristo. El rico en su riqueza, y por eso Jesús dijo, ¿no? Cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. Jesús no dijo, los ricos no van a ser salvos. Dijo, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque su esperanza está en lo que tienen. Porque su esperanza está en lo que pueden lograr. Como el joven del encuentro con el Señor. Era muy rico. Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. Y el joven se fue triste, ¿no? Y dijo, bueno, prefiero irme al infierno con todas mis riquezas y vivir un tiempo aquí en la tierra que irme al cielo siendo pobre aquí en la tierra. Hermanos, la idea aquí es humildad. Tengamos o no tengamos, debemos ser humildes. Y vamos a ver más adelante qué uso puedo dar a mis riquezas si soy rico. Entonces, Santiago hace un nuevo paréntesis en el versículo 12 que ya tocamos, y retomando el 13 al 18, presenta una fuente nueva de la tentación. ¿Cómo se originan todas las tentaciones que vienen a nuestra vida? Ahora, Santiago nos dice, la culpa no es del diablo. La culpa no es de Dios que permite la tentación. Y por eso dice, cuando alguno es tentado, sepa que no viene de Dios. Cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo humano, carnal, el deseo ambicioso que cada uno de nosotros tenemos, de que primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es la concupiscencia. Entonces, hermanos, llegamos a cometer pecado, a caer en la tentación, porque lo deseamos. Seamos sinceros, ¿verdad? Es delicioso el pecado, ¿o no? O alguien cuando está pecando llora y dice, Señor, por favor, no. No, ¿verdad? Nos deleitamos. ¿Cuándo sufrimos? Cuando ya ha pasado el efecto del pecado. Hermanos, somos adictos al pecado. Aunque estamos en la carne, Romanos 7, seguimos siendo adictos. Entonces, mi deseo es aquello que me conduce. Todo se produce, nace en mi interior. La fuente de la tentación, hermanos, según Santiago, es interna. Entonces, cuando una vez yo deseo algo, se produce el pecado, dice Santiago. Entonces, no es malo que me vengan pensamientos a la mente. Lo malo es cuando los maquino los pensamientos y doy a luz el pecado. Estamos hablando de la acción. Entonces, viene por una idea, sale como una acción y ahí ya está el pecado. Hemos caído en la tentación. ¿Y cuál es el fruto? La muerte. No es la muerte física aquí. Santiago nos dice, quedas separado de Dios. Hay algo que estorba en tu comunión con el Señor. Cada vez que fallamos y caemos en la tentación, es porque hemos pecado y es porque el culpable de todo
eres tú. Hermano, puedo ir caminando por la calle y podemos echar la culpa, ¿no? No es que hoy en día con esto de la liberación y el feminismo ya nadie se cuida, todos van exhibiendo lo que quieren. Hermanos, eso no lo podemos evitar. Como alguien decía, no puedo evitar que vuelen por encima de mi cabeza aves, pero sí puedo evitar que formen nido, ¿verdad? Entonces, no puedo evitar ir por la calle, ya si quiero bien espiritual, no cantando alabaré, alabaré, alabaré. Se me atraviesa una señorita, ¿no? Con una ropa extravagante. No puedo evitar, ya lo vi, ¿verdad? ¿Qué puedo evitar? Sí. Continuar, como muchos dicen hoy, ¿no? Voy a contemplar la maravilla del Señor y sigo mirándole, ¿no? Eso puedo evitar. Entonces, el pensamiento no lo puedo evitar porque ya se ha pasado. La acción debo evitar. Entonces, en cualquier situación, hermanos, debo evitar que desencadene ese proceso. Entonces, ¿de quién es la culpa en las tentaciones? Nuestra. Es mía. Y debo ser valiente para decir, Señor, perdóname porque por mi culpa te he fallado. Ya no hay que echarle la culpa al pobre diablo, ¿no? Sabemos, ¿verdad?, que el diablo no es omnipresente. A veces en nuestra oración, Señor, perdóname, pero el diablo me tentó. Y el pobre diablo allí sorprendido, ¿qué pasó? Y se ha enterado quizá que yo he hecho algo. Hermanos, entonces la fuente de las tentaciones es interna. Y nuestra condición, a veces económica o cómo enfrentemos, nos puede llevar también a ser tentados y a caer. En conclusión, entonces, para terminar en esta mañana. Hermanos, el mundo necesita de cristianos dispuestos a manifestar su fidelidad a Dios en medio de las tentaciones. El mundo necesita esto, hermanos, sabiendo estos cristianos que las tentaciones tienen un propósito. Es para bien, hermanos, no es para destruirnos. Aunque el enemigo quiera tentarnos y hacernos caer, el propósito de Dios es que nos levantemos y sigamos adelante. En segundo lugar, reconocer que Dios nos provee el secreto para vencer la tentación. Nos ha dado un banco de preguntas para el examen en la U, ¿no? Entonces, el que se aplaza es porque no estudió. Y tercero, identificando que nuestro interior es la fuente de las tentaciones. Terminamos esta mañana, hermanos, diciéndonos que el peor enemigo del cristiano es el mismo. Entonces, el peor enemigo de Bernardo es Bernardo. El peor enemigo de Jimmy es Jimmy. El peor enemigo de Alejandro es Alejandro. ¿Qué debo hacer? Entonces tengo al enemigo en mí mismo. Debo hacer entonces lo contrario de lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? A manera de aplicación, 5 preguntas, hermanos, para que reflexionemos en esta mañana. La pregunta directa: ¿qué harás esta semana para perfeccionar tu carácter? Ya no es de que así soy, así viviré, así moriré. No, ¿qué vas a hacer para cambiar el carácter? Segundo, ¿crees que vale la pena ser fiel a Dios a pesar de que muchos deciden lo contrario? ¿Vale la pena, hermano, serle fiel al Señor en medio de las tentaciones? Tercero, decídete a forjar un hábito de estudio de la palabra para forjar un mejor carácter de vida. Hermano, quiero desafiarte en esta mañana a que tomes tu Biblia cada día y así sea aburrido, así lo hayas como que es un somnífero, así digas no tengo tiempo, que le dediques tiempo no a leer solamente, sino a estudiar. Y vas a ver los cambios. En cuarto lugar, ¿crees que si tuvieras gran cantidad de dinero y bienes materiales serías más feliz, aun cuando te alejaras de Dios, de tu familia y de tus amigos? Hermanos, muchas veces empezamos trabajando y dedicando mucho tiempo y descuidamos muchas cosas que son importantes. Quinto, ¿qué harás ahora que sabes que tu peor enemigo eres tú mismo? Estamos arruinados porque no podemos atacarnos, ¿no? Autoatacarnos. Debemos lidiar con eso. Pero ¿qué puedo hacer para ganarme a mí mismo en mi carne? Quiero invitarle, hermanos, que nos pongamos en pie en esta mañana y vamos a orar para poder entrar a esta última parte del culto que es la cena del Señor. Oremos.
Padre Santo y Eterno, agradecido estamos en esta mañana por tu bondad, tu misericordia, por el amor, Señor, que nos tienes y porque nos permites en esta mañana estar en tu casa, compartir este tiempo, Señor, meditar y darnos cuenta, Padre, que debemos luchar contra nuestros propios deseos, contra nuestros propios anhelos. Señor amado, ayúdanos, danos fortaleza, desafíanos, Padre, para poder acercarnos más a tu palabra, permitir que tu Santo Espíritu moldee nuestro carácter y nos ayude a ser fieles aún en medio de este mundo tan hostil, de este mundo tan difícil que nos toca vivir, Señor. Tú en vida nos demostraste que es posible hacerlo, porque aunque fuiste tentado en todo, como dice tu palabra, lograste salir sin pecado, Señor. Padre Santo, dejamos este tiempo en tus manos, pedimos que al momento de sentarnos a la mesa, a tu mesa, Señor, podamos hacerlo con un corazón limpio, libre de pecado, y podamos disfrutar de este tiempo, regocijarnos, recordando todo lo que tú has hecho, esperando todo lo que tú vas a hacer también, Señor, y lo que estás haciendo. Oramos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, hermanos, mientras nos alistamos.